Hola hermanos, es un gusto enorme estar con ustedes nuevamente compartiendo un poquito de la santa palabra del Señor. El tema de hoy es un tema interesante. ¿Y cómo saber si yo soy parte del reino de Dios? Muchas personas tienen la idea de yo quiero, después de mi muerte, llegar a ser parte del reino de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús en Mateo 13, 44, 46, ¿ah? Nos va a presentar a dos personajes que se dieron cuenta de algo maravilloso, que desde hoy puedo vivir siendo parte del reino de Dios y que es tremendamente valioso, de forma tal que no importa de qué yo tenga que deshacerme, con tal de poder ser parte de este reino, ello vale la pena. Y se los leo en Mateo 13, 44, 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tuvo el corazón sensible para ver la maravilla de lo que estaba adquiriendo, se deshizo de todo lo que tenía y fue tras la meta. Hay que verlo como una gran meta, que vale la pena deshacerse de lo que sea, porque es más valioso que cualquier otra cosa. Tanto así que alguien lo compara también y dice que es semejante a un comerciante que buscaba buenas perlas y al hallarla, una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pero el secreto está en poder identificar lo valioso de aquello que estoy adquiriendo. Y aquí no hay otra forma. Hay que morir para vivir. Hay que deshacerse de lo que tengo para adquirir lo que viene, ¿verdad? Y ese es el secreto, ¿verdad? Para poder, desde que estoy aquí en esta tierra, ser parte de ese reino. El Señor se lo dice a Nicodemo en su encuentro tan importante. Fíjense que Nicodemo es un hombre muy importante dentro de los fariseos. Y Nicodemo viene de noche porque no quiere ser visto, pero él sabe que ese hombre llamado Jesús, es alguien muy especial porque no cualquiera puede hacer las maravillas que hace Jesús. Entonces, nos cuenta el apóstol Juan en el capítulo 3, nos cuenta que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo y que este fue de noche a visitar a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. De veras te aseguro, le dice el Señor, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Le dice Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro, le dice el Señor, que quien no nazca de nuevo del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan 3, 1 al 5. Entonces, para nacer de nuevo, hay que entonces morir primeramente a nuestra antigua naturaleza. Nadie nace de nuevo sin morir antes. A nuestro viejo hombre, a nuestra antigua naturaleza, al hombre de pecado que llevábamos en nuestras vidas, para desde luego sustituirlo por un espíritu renovado, el espíritu de Dios. Por eso es que hay que nacer
del agua, ¿ah? Y ahorita vemos el símbolo del agua, el símbolo que tiene que ver con el bautismo, donde yo dejo mi vieja naturaleza, donde muero al hombre de pecado, donde muero a la cautividad de la esclavitud del pecado para poder nacer posteriormente, ¿ah? Con el Espíritu de Dios en mi corazón. Y entonces veamos lo que nos dice la Escritura al respecto. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? O sea, que en el bautismo estamos compartiendo la muerte de Cristo. Ahí llevamos nuestra vieja naturaleza a la cruz, ¿ah? Y la crucificamos juntamente con Cristo, hermanos. Y nos sigue diciendo en el verso 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. El agua bautismal nos libera de la esclavitud del pecado, hermanos. Y sigue en el verso 7 diciéndonos Pablo en Romanos, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces el primer paso tiene que ser morir al pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él después de morir al pecado. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una sola vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vivirá para Dios. Romanos 6, 4, 10. Vamos, pero entonces, si yo sé que para vivir para Dios tengo que morir primero, alguien pudiera pensar que el precio es alto. Y por eso introdujimos el tema con los dos hombres que lograron identificar, en un caso, la perla más maravillosa que aquel mercader de perlas había visto en toda su vida, y dice, me deshago de lo que sea, pero yo esta gema la adquiero. Pues yo me deshago de mi vieja naturaleza, del hombre de pecado, de mi antigua forma de vivir, crucifico el ego, porque lo que viene de lo mejor, el nuevo nacimiento y el que pueda llegar a mi corazón la semilla de Dios para dar los frutos de Dios. Wow. Y si yo puedo valorar esa segunda etapa de mi vida, no me importa lo que yo tenga que sacrificar para poder desde hoy estar viviendo en el reino de Dios en esta tierra, porque lo supe valorar, porque logré entender que no importa que había que perder para ganar, pero que era mayor lo que estaba ganando que lo que estaba perdiendo. Perdonen. A partir de ese momento, ese hombre que llevó su vieja naturaleza al madero, ese hombre
que se liberó de la esclavitud del pecado, no significará que de ahí en adelante ocasionalmente no caiga en pecado. Pues la tentación puede estar con nosotros todos los días y gracias a Dios porque Él nos da el dominio propio dentro de los dones del Espíritu como para ir cada día siendo mejores seres humanos, mejores hijos de Dios, con más control de nuestras emociones, de nuestros malos deseos, etcétera. Pero eso nos va a permitir entonces no vivir en el pecado. O sea, que es muy diferente lo que será esporádicamente caer en algún pecado y arrepentidos recurrir a la sangre de Cristo para que Él sencillamente nos lave y nos perdone de ese pecado. Y eso, y para eso está, y con todo el amor nos perdona como el Padre amoroso que Él es. Ok, versus juguetear con el pecado y dejarnos uno y sistemáticamente todos los días y varias veces al día, ¿verdad? Estar cayendo en lo mismo y eso es practicar el pecado. Y Juan nos dice que quien practica el pecado no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y veámoslo ahí en primera de Juan, capítulo 3, versos 4 al 10. Nos dice a partir del verso 4 que todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecados. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Quien practica el pecado no es hijo de Dios, no lo conoce siquiera. Eso es lo que nos está diciendo aquí Juan. Y sigue adelante diciendo, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como el Señor es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Verso 9 se los quiero incrustar en su corazón. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Y les repito, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Por eso antes de iniciar la lectura de Juan, hablamos de qué es practicar el pecado. Es sistemáticamente todos los días estar cayendo en lo mismo. Esa área no se le ha entregado a Dios. Ese hombre no puede haber nacido de nuevo. Y dice Juan, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Y si en él está la semilla de Dios, pues dará frutos de esa semilla. No pueden ser frutos de pecado. Entonces, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Porque no puedo yo amar a mi hermano y pasarme la vida entera viendo cómo saco provecho de él, cómo fundamento mi felicidad en la desgracia de él. No, eso no es amor. Y dentro de los mandamientos más básicos de los que Cristo nos ha hablado, uno de ellos es: y amarás
a tu hermano o a tu prójimo como a ti mismo. Creo yo que este hombre nuevo, este nacido de nuevo, debe dar frutos que dan evidencia de que lleva la semilla del Espíritu Santo en su corazón y que entonces los frutos que vemos en su vida son congruentes con la semilla que lleva en su corazón, que son los frutos del Espíritu, que vemos ahí en Gálatas 5, 22, 23, o sea, que verán los frutos del amor, de la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Todos esos frutos tienen que verse en mi vida, porque son los frutos de alguien que lleva la semilla de Dios en su corazón. Y además tendrá la carga por la obra de Dios, de forma tal que pasaremos la vida entera viendo en qué más podemos aportar para los intereses del reino de mi Padre, para ampliarlo aquí en la tierra, para que muchos lo conozcan, lo valoren y quieran vivir en el reino de mi Padre. Y sin la menor duda, si llevo esa nueva naturaleza, yo querré vivir mi vida incorporando para ella los valores del reino de mi Padre. Yo creo que eso será lo más básico para adquirir la mayor maravilla de este mundo, que es poder vivir desde hoy siendo parte del reino de mi Padre. Yo oro al Señor para que este mensaje pueda llegar claro al corazón de la iglesia, al corazón del pueblo, al corazón de todas aquellas personas que Dios nuestro Padre quiere incorporar a su reino, y que todos sean capaces de visualizar lo maravilloso y perfecto de este reino, y que no nos importe morir para renacer, perder para ganar. Amén.